Hoy Paco tiene laringitis, entonces no puede Ay, hablar. no. Pero tú le vas a traducir, ¿no? ¿Yo? Sí, tú. Bueno. ¿Aquí? Hoy. ¿O hoy? Ok, today. Vamos a volar a el oriente. Ah, ok. ¿Pero a dónde? ¿A qué parte de oriente, Paco? Asia. ¡Asia! ¿Ya? ¿En ese Vámonos momento? ya. Pues hacia el oriente. Bueno, ahí nos estamos viendo. Ay, Los milagros que hace la televisión. Paco ya se recuperó de su laringitis. y Adelante. afortunadamente ya podemos tener a Paco. Asia. Asia ha sido sujeto de la exploración literaria desde Occidente. Al margen de que produce una cultura propia en Japón, en China, en Vietnam, en India, hay una visión occidental que queríamos explorar porque hay un montón de libros que nos parecían, para este programa, libros y películas muy interesantes. Y entonces dijimos, ¿por dónde empezamos? En la visión europea u occidental, hay que decir, perdón. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que podemos empezar y debemos empezar por los grandes comerciantes venecianos, Sí. Niccolò y Maffeo Polo, que parten a comerciar a especias y textiles a Asia, conocen a Kublai Khan, el gran emperador de Manchuria y de China, regresan en 1269 a Venecia. Para entonces el hijo de Niccolò, Marco Polo, tenía 17 años y se lo llevan. Y parten en una ruta que va a Persia, Afganistán, y luego la prolongan hacia Manchuria y China. En China, el Kublai Khan se maravilla de Marco Polo, de su inteligencia, y se queda Marco Polo al servicio de Kublai Khan 23 años. De hecho, 3 de esos años es alcalde de una provincia en la aldea. Regresa Marco Polo a Venecia, pero regresa en el momento en que está la guerra entre Venecia y Génova. No se sabe si fue en una batalla o si fue en otra. La cosa es que a Marco Polo lo aprenden y cae en la cárcel. En la cárcel conoce a un escritor pisano al quien le relata sus viajes. Y este Rustichello escribe un libro que se llama Il Milione, El Millón, que se conoce después como Los viajes de Marco Polo o el Libro de las Maravillas. Es el gran descubrimiento de Asia en la Europa medieval. De hecho, es tan importante que, fíjense ustedes, Cristóbal Colón tenía una edición del Millón, del libro de Marco Polo, anotada, y fue una inspiración muy fuerte para el gran viajero que fue Cristóbal Colón. Pero la vida de Marco Polo, su presencia en Asia, llegar y meterse realmente al corazón de lo que fue China con Kublai Khan, da la primera visión de Asia a los occidentales. No podemos hablar de Asia si no hablamos entonces de Marco Polo y estos descubrimientos. Yo diría que sí, el libro además tiene una virtud enorme. Es muy fácil encontrar alguna de las muchas ediciones que ha habido del Millón. Pero tiene además 2 series de televisión nuevas, más películas viejas. Yo diría que muy interesante. Marco Polo llevó los tallarines a Italia, con lo cual la pasta, llevó los helados chinos, con lo cual los grandes gelatos italianos, y llevó la piñata. Todo eso está en discusión, pero sí llevaron muchísimas cosas que se conocieron en la Europa medieval de Asia, de la profunda Asia. Yo creo que es apasionante. Arrancar con Marco Polo está muy bien, porque además el libro es muy ameno, la lectura de Marco Polo. Hay además alguna biografía de Marco Polo producida en los breviarios del Fondo, o sea que por varios lados. Y si pueden ver la serie de televisión, que es francamente buena. Y de Marco Polo, pues brincamos, damos un brinca para atrás o brinca para adelante, porque podríamos estar encontrando arqueología por todos lados. Pero figuras claves, yo creo que la siguiente mirada es la mirada colonial, la mirada de Kipling, yo diría, ¿no? Sí.
Claro. Kipling, que además él nace En la India. en la India. De hecho, él se beneficia de esto que los colonialistas llamaban el jus sanguis, que es que los hijos de los colonialistas se consideraban ingleses cuando nacían, donde nacieran, pero tenían sangre inglesa, de tal manera de que realmente los colonialistas pudieran viajar y no sentirse disminuidos en su colonialidad. Y Kipling tiene una fascinación, siendo muy imperial, siendo el corazón del imperio, la idea del imperio, tiene esta capacidad de inmiscuirse con los indios. Sí, de ver desde abajo. Viaja en tren, conoce a los... De otra manera, no se explica, por ejemplo, cómo puede construir personajes como Mowgli, Sí. o como Kim, Kim, que es el espía favorito. Y además, Kipling, que se vuelve un gran escritor, un escritor que se conoce en todo el mundo, es realmente esa mirada desde el Imperio Británico a esa parte de Asia absolutamente desconocida, porque una cosa es que llevaban los bienes de India, los llevaban a Gran Bretaña, pero no llevaban su cultura, no la conocían, y Kipling, al escribir estos libros, al hablar de India, lleva toda esta parte del Oriente al mundo británico y por lo tanto a la Europa. Mucha información sobre Asia en aquellos años. Yo creo que vamos a dar un brinco y aterrizar en una película, ¿no, Norma? Quiero decirles que a mí la de 55 días en Pekín me encantó. Charlton Heston, Eva Gardner y David Niven, y con dirección de Nicholas Ray, y se estrenó en 1963. La población que estaba en contra de estos llegados de Occidente para pues habitar y para vender, comercializar, pero también para... Porque ¿qué comercializaban? Porque la clave de la rebelión de los Boxers es la guerra contra el comercio de opio. Exacto, Los ahí británicos estamos. están trayendo opio de la India, vendiéndolo en China. Se vuelve a un grado tan potente que comunidades enteras son arrasadas por el hábito de la fumadera de opio y a llevar plata en cambio. Y la rebelión de los Boxers es la rebelión nacionalista contra el imperialismo británico y los cipayos chinos. Ubiquémonos en 1900, en esta China intervenida. Hay muchos misioneros cristianos. Llega un mando mayor, llega a Pekín para evacuar a la embajada de los Estados Unidos. Pero pues allí hay todo un grupo de embajadores y justamente el embajador británico decide quedarse, da los argumentos de por qué se deben quedar, y entonces todos los demás pues aceptan en quedarse también junto con este valeroso embajador británico. Asesinan al embajador alemán y esto comienza también a detonar y a tener muchas preguntas para todos estos personajes. La emperatriz finalmente termina apoyando pues este movimiento de los Boxers, o sea, su pueblo. Juega con las dos manos, ¿no? Apoyo a los Boxers. En la realidad estimula a los Boxers, en la realidad los reprime. Y en la película lo vamos viendo, pero es una escena muy bonita, como de mucho dolor. En el momento en que los reprime y cuando se ve tan bien que están siendo abatidos por los colonialistas, por este mundo que comienza a llegar, la milicia británica, estadounidense, comienzan a llegar también para evacuar a estos embajadores, pero ya tiempo después, históricamente, sí toman Pekín. Una película de guerra, una película imperialista, pero divertida, amena. Y nos vemos en unos instantes para seguir con la segunda parte. Cuando armamos este programa teníamos tanto material y teníamos que escaparnos de la idea de, bueno, pero vámonos realmente a Japón, a India, no. Vamos a ver la mirada occidental, la mirada exterior. Pero dijimos, ¿y vamos a dejar fuera a Gauguin, el pintor impresionista? Este es como una Biblia, este libro, el libro de Howard, una biografía de Gauguin, pero hecha de tal brillante manera que va siguiendo gráficamente la línea del tiempo, contando cómo viaja, cómo se modifica su pintura, los objetos que tiene, las fotografías, sus preocupaciones, etc. Gauguin decide escaparse del mundo del arte francés
y se va A Tahití. a Tahití a perderse en un mundo de exotismo y sexo pictóricamente muy novedoso. Y es curioso, hay varias biografías de Gauguin, pero es curioso que la segunda referencia que encontramos, primero si lo pueden localizar, es un libro apasionante, pero la segunda referencia era el cruce que tenía con un novelista contemporáneo, un novelista del siglo XX, pues contemporáneo. Contemporáneo soy yo ya. Dios, qué cosa. Los dinosaurios me saludan en las mañanas, ¿no? Con Somerset Con Maugham. Somerset Maugham. Somerset Maugham, que bueno, digamos, el cruce con Gauguin es La luna y seis peniques. La luna y seis peniques es una biografía de Gauguin en la que en lugar del pintor es un financiero que huye, deja todo para irse a Tahití. Pero lo interesante es que Somerset Maugham toca el Oriente, porque además fue un gran viajero, en otras novelas. Por ejemplo, Al filo de la navaja, donde es la historia de un piloto que es de guerra, que es salvado por otro, que se convierte al espiritualismo oriental, se convierte en un zen. Y entonces es quizá la primera visión en la que esta visión mística se cuela en la literatura, desde luego la británica, desde luego. Pero la vida misma de Somerset Maugham fue uno de los escritores más conocidos y más ricos que hubo en su tiempo. Era además un dramaturgo brillante. Hubo un momento en 1932 en que tenía 4 obras montadas en el West End, en la zona de teatros, de los grandes teatros de Londres, y en 1932 decide que no va a escribir una obra más y que solo se va a dedicar a escribir novelas. No acaba de entrar en ese mundo, tiene un amante joven que fue el amor de su vida y después un secretario que lo acompaña íntimamente hasta el final de sus días. Pero Somerset Maugham es esta otra visión y tiene la capacidad, él estudió medicina y al haber estudiado medicina le da, porque él viene de una familia próspera, le da la posibilidad de conocer estratos. La clase social a la que pertenecía no conocía, no sabía cómo es que vivían, y entonces la servidumbre humana, que es otro de su novela más famosa, que es su biografía. Fue un hombre que tuvo muchas vicisitudes en su vida y que se sobrepuso a todas y pudo llevar a la literatura esta otra visión de Oriente que fue de Gauguin a las pinturas chinescas al biombo, que son apuntes, bosquejos, que luego le servirían para escribir cuentos. El llamado síndrome de Gauguin, huir de tu mundo para incrustarte en un mundo primitivo, entre comillas, está retratado en otras novelas, no solo en Somerset Maugham. Manolo Vázquez Montalbán y Los mares del sur. Pero si no avanzamos, el cúmulo de libros se nos viene encima desde el librero. Tropezamos con James Clavell, era inevitable. James Clavell, autor de bestsellers tan potentes, es sobre todo el autor de la trilogía que es Shogun, Taipán, Casa Noble, girando en torno a la misma idea. Un piloto extranjero que cae en territorio chino, en Shogun se hace cercano y manipulable por un señor de la guerra, termina sobreviviendo. En Taipán, el personaje central, que es el heredero del personaje de Shogun, se vuelve el gran artífice de la estructura comercial que se crea desde Hong Kong y que una parte de ella está involucrada en la guerra del opio porque son transportistas británicos de opio. Es una novela de guerra comercial con el trasfondo de una China conflictiva. Y la tercera, Casa Noble, es el canto al Hong Kong financiero y a la manipulación bancaria y a las guerras ya financieras que serían previas a la entrega de Hong Kong a la República Popular China. Las 3 novelas fueron éxitos potentes. De Shogun tenemos una serie muy premiada, muy vista, pero que difícilmente el día de hoy podemos nosotros bajar, aterrizarla, conseguirla o comprarla. Pero ¿qué tal Mariko San, mija?
Ah, es muy bien. El personaje central es el Es que lo que marino platicábamos. y el horror y los debates éticos y la ética católica chafa y los curas portugueses Los y el misioneros. misterio. Pero ella, que es la traductora, el señor de la guerra, le encarga a Mariko San, manipula, controla, traduce. Sí. Y qué bueno que lo mencionas, Paco, porque sí es uno de los personajes femeninos que también en ese momento la reprimen y sin embargo es pieza clave para podernos también introducir a ese mundo de ética, de lenguaje, de Es amor a la maravillosa, naturaleza. Mariko San. El lenguaje. Va creando las reglas para que el europeo la entienda. No es así. El honor es así. Y tú vas siguiendo el conflicto entre el pseudo-honor británico, También irlandés, revesado, ¿no? etcétera, el de los portugueses que están en el business religioso y el del shogun y el de ella. Uy, Sí. serie bien interesante. Es una evolución de personajes bien interesante, una construcción de personajes y de actuaciones. Pero luego tenemos también la de Taipan. Sí. También es una adaptación muy buena. Sí. También se las recomiendo ver. Is his trade and its riches. It's all been weighed. But there's a His challenge is Hong Kong. Se sitúa tras la victoria británica de la Primera Guerra del Opio y la toma, por supuesto, de Claro. Hong Kong. Y la tercera sería Casa Noble y Casa tenemos Noble. que irnos, Norma. No se las pierdan, búsquenlas, léanlas. Es una puerta. Mira, Clavel podrás decir que es un creador de bestseller, pero es muy ameno y muy divertido. Los libros solo los pueden encontrar En librerías. en librerías de usado. Sí. Sí, es Procuren que- ahora en el remate en el Zócalo, preguntar ahí por todos lados. ¿Hay libros de James Clavell? ¿Hay Shogun? ¿Hay Taipan? Seguro me van a encontrar algunos ejemplares sueltos. Entre el material apasionante que podemos poner en la mesa en este programa pues, están sobre todo las dos grandes novelas de André Malraux. Un joven intelectual que de repente empieza a apasionarse por el mundo asiático y termina en China, en el proceso de revolución del Kuomintang y la insurrección contra los poderes coloniales y contra los señores de la guerra. Tanto los conquistadores como la condición humana, yo creo que son dos de las mejores novelas del siglo XX. ¿Qué tiene Malraux? Tiene un estilo narrativo muy potente y unas historias muy fuertes, metido en medio de una conspiración político-militar, un proceso revolucionario, variando además de personajes. ¿Para qué aparecen los promotores de la Internacional Comunista, a los anarquistas, a los jóvenes revolucionarios nacionalistas radicales de Sun Yat-sen? Yo creo que es un libro que no pueden dejar de leer. Ahora, últimamente, en este mundo raro en el que vivimos editorial, André Malraux ha desaparecido. desaparece Malraux, no puede ser, y estas dos novelas en particular. Bueno, si eso es grave, ya ni les cuento lo que pasa con este otro novelista, que es apasionante. Anthony Burgess, todo el mundo lo conoció en los años 60, 70, por la película, más que la novela. La novela se editó en Minotauro, pero la película, La Naranja Mecánica, todo el mundo hablaba ya de ella. Pero su obra mayor es esta, la trilogía malaya. Excelente novelista, brillante novelista, con además la virtud de que está contando desde adentro lo que pasa en el mundo colonial después de la Guerra Mundial, la revolución malaya, anticolonialista, antibritánica en este caso. Y bueno, si Malraux es difícil de encontrar, Borges. Borges es prácticamente imposible. Ahora, Uy. váyanse a las librerías de usado y llévense un papelito que diga Anthony Burgess o André Malraux, si quieren encontrarse con obras maestras de la literatura universal. El cine ha entrado fuerte. Bueno, hay una película en particular de la que hemos estado hablando mucho,
El año en que vivimos el peligro o peligrosamente. Sí, Ay, es, muy buena. es apasionante, es Ay, me brillante. encantó. Con la actriz. Sí, ¿Qué? Linda Hunt. Que ahí actúa como hombre, Actúa como hombre, actúa como como fotógrafo de prensa. reportero de, Y de- con Mel de guerra. Gibson en el gran papel. El ¿Qué papel. creen? Que yo no sabía de esta, yo no sabía que era actriz. Sí. Y resulta que es Linda Hunt. Entonces, maravillosa, ganó premios, explotó. Aparte también, pues este director, Peter Weir, tiene el privilegio y este gozo de trabajar mucho con los personajes secundarios. Y esta actriz en especial No, maravilloso. creció y bueno, pues la podemos ver en otras películas, pero no. Pero la mancuerna Sigourney Weaver, Sí. Mel Gibson. el Gibson australiano, no tiene desperdicio. Es la historia de periodistas que acceden a la información confidencial de que viene un golpe de ultraderecha, fascista, Sí. para destruir al gobierno republicano. Y la intervención del ejército rebelde, todo ello mezclado. Y el que corra esta información corre el riesgo inmenso de desatar una guerra civil que va a conducir una dictadura. La película es, yo creo que de las mejores películas que vi en mucho tiempo. Sí, y llena de metáforas. Por ejemplo, también la ceguera, ¿no? Porque ya ves que golpean en algún momento a este personaje que Mel Gibson hace como un periodista australiano que justamente va a Indonesia porque sabe que ahí está como el calorcito, muchas cosas que se pueden sacar. Se vincula por cuestiones ideológicas con este fotógrafo que hace Linda Hunt. Y entonces hacen muy buena mancuerna. Y esto es lo que lo llevará también a conocer al personaje que hace Sigourney Weaver. Es muy linda porque, por ejemplo, el personaje del fotógrafo tiene una credibilidad, confía en estas cuestiones ideológicas de Sukarno, que recordemos que Sukarno también es un personaje muy importante en la historia. Lo van a tirar con Lo un van golpe a tirar militar. bien el golpe militar. Es muy importante la visión de verdad que se tenga desde Occidente, pero también de Oriente, para poder ponernos también en estas situaciones que estos... Es una película que en el peor de buena. los casos podrías decir que es apasionante. Ya que fuiste de librerías de viejo, pues no dejes de tratar de buscar este libro. Upton Sinclair. A nada Upton menos. Sinclair, nada menos que el autor de Carbón, de La ficha de bronce, esa la del que hemos tenemos aquí. hablado mucho, porque autor norteamericano, creador del nuevo periodismo, pero que dedica toda una serie de libros gordos y muy baratos en las librerías de viejo, porque nadie sabe de qué va, de novelas de espionaje en el terreno de la lucha antifascista y la Segunda Guerra Mundial. Y, pues ya que ligas con la Segunda Guerra Mundial, pues tienes a Norman Bethune. Bueno, Norman Bethune, que es un médico canadiense de una familia muy próspera. Su abuelo se dedicó al comercio de pieles, de ahí, de pieles de animales, de ahí se hicieron muy prósperos, pero él siempre tuvo una visión social de la medicina, una visión muy importante, y eso lo lleva a la guerra de España. Bueno, lo lleva a muchas cosas. En el mismo Canadá, a la escuela de la frontera, enseñar a alfabetizar a mineros y a cazadores que no saben leer ni escribir, y después a la guerra civil española. Y luego, Y luego a China. se va a China. y luego pueden comprar ustedes el libro porque Monteverde escribió una visión maravillosa y nos queda un minuto, según sospecho, para decir. Y además de todo esto, tienen que ver una película que se llama Puyi. Diles por qué en 10 segundos. El último emperador, es el último emperador chino que es usado en una historia muy trágica de niño, usado por todos, por los japoneses, por todo, y termina siendo él mismo cuando se convierte al maoísmo y se convierte en jardinero del jardín botánico y luego en archivador de la biblioteca Y central. no queríamos que el programa terminara sin hablar de la trilogía de Tokio, de Peace, el novelista inglés. Pero vamos a dejarlo para otro programa de otra serie, en otro canal, donde hablaremos de Peace. Y se nos acabó Asia y Chinatown, podríamos estar días aquí la dama dándole. de... Pues, cuídense mucho. Esto fue el Mitote Librero.